Francis, tómame 8 para hacer un comentario. Miren, señores, dime, Francis, oriéntame. Está boicoteando, porque tú eres muy marduoso. Está boicoteando. No diga eso. No diga eso. El autoboicot, pues. Miren, señores, en lo que va de este año, el rendimiento de los fondos de pensiones, de capitalización individual y de otros fondos de pensiones que operan en la República Dominicana se ha reducido prácticamente a la mitad del promedio que venía registrando en los últimos años. Para que tengan una idea, en diciembre de 2021, el rendimiento de los fondos de pensiones era de 12.15%. Y a noviembre de este año está en 5.01%, es decir, menos de la mitad. Y uno se pregunta por qué los fondos de pensiones se reducen en rendimiento, lo que tiene que ver con vamos a decir, con la ganancia que se obtienen con los intereses que generan. ¿Por qué se ha reducido en esa proporción en momentos en que las tasas de interés están subiendo? Y es una situación que se da a la inversa. Los fondos de pensiones, que no están estáticos, están invertidos en instrumentos de mediano y largo plazo. Entonces, si se producen emisiones nuevas de deuda que pudieran ser captadas por inversionistas, como los propios fondos de pensiones, que sería inversión cuando capta deuda nueva, a una tasa de interés más alta a la que están colocados los instrumentos de los fondos de pensiones, entonces tiende a bajar el rendimiento del instrumento que está vigente. Algo un poco complejo, pero se da así. Las administradoras de fondos de pensiones lo explican de una manera, vamos a decir, para que sea más o menos sencilla, de la siguiente forma. El valor de los instrumentos de renta fija es inverso a las tasas de interés. Si uno tiene 100 pesos en bonos emitidos a un rendimiento de 10% y los nuevos instrumentos que se emiten en la actualidad pagan un 13%, la única manera de que los instrumentos viejos equivalentes a 10% sean atractivos para cualquier inversionista frente a los de 13% es si ese instrumento luego se transa con una tasa de descuento. O sea, en vez de vender ese bono que paga un 10% en 100 pesos, que es el valor que tiene realmente, tendrías que venderlo en 90 pesos para que entonces el que te lo va a comprar tenga la ganancia de 10% más el 10% de descuento que tú le estás dando. Pero si tú lo haces así, entonces te va a bajar el rendimiento. Y esa situación le está pasando a los fondos de pensiones en la actualidad. En la medida en que el gobierno, a través de su medida de política monetaria en el Banco Central, aumenta las tasas de interés, en esa misma medida los rendimientos de los fondos de pensiones que se transan en el mercado secundario van a reducirse. Sin embargo, como vimos que el mes pasado el Banco Central decidió no aumentar la tasa de interés de política monetaria, que la dejó en 8.5%, pues entonces hubo un pequeño repunte mínimo del rendimiento de los fondos de pensiones. Y lo digo así porque los fondos de pensiones a noviembre estaban en 5.01, pero a octubre estaban en 4.76, o sea, menos de 5. Y subieron un chin de 4.7 a 5.01 en noviembre porque no hubo variación en las tasas de interés. Y eso más o menos lo permitió repuntar, pero muy lejos del rendimiento que tenían los fondos de pensiones hace menos de un año. Repito, a diciembre del año pasado, que estaba en 12%. Eso implica entonces que el crecimiento de esos fondos es mucho más lento. Pero también tiene otra implicación, y es que el patrimonio de los fondos de pensiones, señores, es de alrededor de 827 mil millones de pesos al día de hoy. 827 mil millones de pesos al día de hoy. Los fondos de pensiones de capitalización individual, lo que ponemos nosotros, los que trabajamos en el sector formal, que estamos cotizando normal, en las AFP. 827 mil millones de pesos, más o menos. De eso, el 50% es de rendimiento. El otro 50% es el aporte que hacen nuestros empleadores y nosotros. O sea que las inversiones que hacen las administradoras de fondos de pensiones de ese dinero, pues va creando un rendimiento bastante favorable, que es prácticamente igual al nivel vamos a decir, del capital.
El problema es que cuando las AFP cobran su comisión, que en este año es de 1%, la cobran con base en el fondo completo, no con base en el rendimiento que ellas han aportado, que es una crítica que nosotros hemos hecho aquí muchas veces a los legisladores, porque los ciento y pico mil millones de pesos. En vez de cobrar el 1%, en vez de cobrar el 1% de lo que se incrementa ese año, vamos a decir, de la proporción en que se incrementa acumulada, no, y puede ser acumulada, vamos a decir, si el acumulado de rendimiento es la mitad de esa cantidad, bueno, pues tú me cobras el 1% de esa mitad, pero no, tú me estás cobrando el 1% de esa mitad y del capital que estoy aportando yo, del total. Pero de eso los legisladores no se fijan en eso. Los legisladores dicen, no, que bueno, que las AFP, que si es un problema, que si yo qué. No. En lo que ustedes tienen que fijarse es en cómo ustedes vigilan. Alrededor de 8,000 millones de pesos sí, al año que se gana la AFP. Sí, ciertamente. Increíble. Es así. Y eso va bajando en términos anual, debe ir bajando hasta quedar en 0.75. El año que viene debe ser, en vez de ser 1%, debe ser 0.95. Al año siguiente debe ser 0.90. Pero va bajando en términos porcentuales hasta quedarse fijo en 0.75, pero esa reducción no se traduce en una reducción en términos absolutos porque el fondo va creciendo. Ay, Dios mío. ¿Tú entiendes cómo va creciendo? Ahora, lo que debería, y yo siempre lo he planteado aquí, lo que debieron hacer los legisladores cuando hicieron una revisión de las comisiones de ganancias de los fondos de pensiones fue establecer una comisión fija como está establecida, pero una comisión fija sobre el rendimiento, no sobre el rendimiento más el capital, porque el capital lo aporta el empleador y lo aporta el empleado. Ahora, por ejemplo, que el rendimiento está bajando, bueno, para las AFP eso no es mucha preocupación. ¿Por qué? Porque como quiera van a cobrar con base en el total. Ahora mismo, en este año, por ejemplo, el aporte de los empleadores y empleados ha sido muchísimo mayor en términos proporcional que lo que ha representado en rendimiento ese fondo invertido. Pero las AFP dicen, bueno, de todas maneras yo voy a cobrar mi comisión del total. Y si voy a cobrar mi comisión del total, yo no tengo mucho problema con el hecho de que baje el rendimiento, porque si el rendimiento baja, yo cobraría menos si yo solamente cobrara sobre la comisión sobre el rendimiento. Pero yo cobro comisión sobre el rendimiento y sobre el capital, lo cual es quizás un absurdo, pero eso es lo que está establecido en la ley. Francia.